Vivimos en un mundo donde una frase de un líder puede sacudir mercados y donde el intento de un país por independizar su economía despierta temores que nadie se anima a nombrar. Pero detrás de los titulares, detrás del ruido y las tensiones, hay algo que queda en silencio, cómo todo esto nos afecta por dentro. Hoy no vamos a repetir alarmas, vamos a entender por qué ciertos discursos generan miedo, por qué los cambios globales desestabilizan y cómo podemos mantener la cordura en medio de un mundo que parece temblar, porque a veces la verdadera batalla no está entre países, sino dentro de cada uno de nosotros. Hay algo que pocas veces queremos admitir: las palabras tienen peso y cuando provienen de quienes ocupan lugares de poder, ese peso se multiplica. Un discurso político no es solo un conjunto de frases lanzadas al aire, es un acto que puede moldear emociones colectivas, activar heridas antiguas y despertar temores que creíamos dormidos. Y cuando ese discurso se vuelve extremo, cuando apela a la amenaza, al enemigo, al peligro inminente, no solo habla de la realidad social o económica, habla del mundo emocional de quienes lo escuchan. Las declaraciones agresivas, los tonos confrontativos o las insinuaciones de conflicto suelen presentarse como posiciones firmes, como muestras de liderazgo. Pero detrás de esa apariencia dura se esconde una estrategia ancestral: utilizar el miedo como herramienta de control, porque el miedo paraliza, desorienta y sobre todo vuelve a las personas más dependientes de quien promete seguridad. Es un mecanismo primitivo, casi biológico. Cuando sentimos amenaza, buscamos refugio y el poder conoce muy bien ese reflejo humano. Sin embargo, lo más impactante del miedo político no es lo que genera afuera, sino lo que produce adentro. Cada ciudadano, cada oyente, interpreta esos mensajes desde su propia historia emocional. Un discurso encendido puede activar recuerdos de inestabilidad, experiencias traumáticas, inseguridad económicas, heridas del pasado o ansiedades latentes. Por eso, el eco del miedo no es igual para todos. Depende de las cicatrices que cada uno lleva consigo. Imaginemos a una persona que ha vivido épocas difíciles, que ha sentido la vulnerabilidad económica o la inestabilidad social. Cuando escucha frases cargadas de conflicto, su cuerpo no distingue entre lo simbólico y lo real. Reacciona como si todo pudiera derrumbarse otra vez. El miedo político despierta algo más profundo, nuestro miedo personal. Y es allí donde estas narrativas encuentran su mayor poder. Pero hay una consecuencia aún más delicada. El temor colectivo, ese que se expande de persona a persona, conversación tras conversación, crea un clima emocional que comienza a teñir toda la vida cotidiana. De pronto los vínculos se tensan, la paciencia disminuye, la ansiedad crece y el pensamiento se vuelve más rígido, más impulsivo, más defensivo. Amenazas externas, reales o no, empiezan a habitar el interior de cada individuo y es allí donde el miedo deja de ser político para convertirse en psicológico. Este fenómeno explica por qué, en épocas de tensión internacional o discurso radicalizado, tantas personas sienten que su estabilidad personal se tambalea. No es solo la noticia, no es solo el titular, es la sensación de que algo fuera de control puede afectar lo que hemos logrado construir. Es el temor a que la vida cotidiana, esa que defendemos con tanto esfuerzo, pueda verse alterada por decisiones lejanas, por intereses que no comprendemos, por palabras que no controlamos. Los discursos extremos también generan otra reacción silenciosa: fragmentación social. Cuando el poder instala la idea de un enemigo, sea externo o interno, fomenta la desconfianza entre las personas. Y una sociedad temerosa es una sociedad dividida, fácilmente manipulable. Allí radica el peligro emocional más grande: que la gente deje de verse como comunidad y empiece a verse como bandos. Pero lo más importante es comprender que esta dinámica no es inevitable. Podemos escuchar sin absorber, podemos informarnos sin dejarnos intoxicar. El miedo político tiene fuerza, sí, pero su verdadero impacto depende de cuánto permitamos que penetre en nuestro mundo interno. Aprender a identificar cuando un discurso busca generarnos temor es un acto de madurez emocional. Reconocer que la amenaza puede ser más simbólica que real es un acto de libertad interior, porque cuando uno comprende el mecanismo, deja de ser víctima del juego emocional del poder. Y ahí, en esa claridad, aparece una certeza: no podemos controlar lo que dicen los líderes, pero sí podemos elegir qué lugar le damos a esas palabras en nuestra vida. Ese es el primer paso para recuperar la calma en un mundo
que muchas veces utiliza el miedo como moneda política. Cuando hablamos de economía global, solemos imaginar gráficos, mercados lejanos, grandes acuerdos internacionales, pero detrás de todo eso existe algo más humano, más íntimo, la sensación de inestabilidad, que nos provoca saber que el mundo está cambiando a una velocidad que no controlamos. Durante décadas, el dólar se consolidó como la moneda dominante en el comercio internacional, no por imposición directa, sino por un entramado de confianza, acuerdos y estructuras que muchos países consideraron convenientes. Pero el tiempo pasa y las naciones, como las personas, llegan a un punto donde necesitan redefinir quiénes son, qué lugar ocupan y cuánta autonomía están dispuestas a reclamar. En los últimos años se ha visto un proceso silencioso, no agresivo, pero sí significativo. Varios países, entre ellos algunos africanos, incluyendo Nigeria, comenzaron a diversificar sus relaciones económicas. Buscan depender menos de una sola moneda, explorar acuerdos regionales, fortalecer sus propios sistemas financieros. ¿Es una ruptura? No. ¿Es una amenaza? Tampoco. Es un intento legítimo de encontrar un espacio propio en un escenario global cada vez más complejo. Lo interesante es que estos movimientos, aunque sean técnicos, despiertan emociones profundas en el resto del mundo. Una potencia puede sentir que pierde influencia. Otro país puede sentir que recupera dignidad. Y el ciudadano común, que no maneja cifras ni tratados, siente algo más sencillo pero muy real: incertidumbre. La incertidumbre no nace de la noticia, sino de lo que imaginamos que puede venir después. No tememos al cambio en sí, tememos quedar afuera del cambio. Tememos que un movimiento geopolítico termine afectando nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, nuestros ahorros, nuestras posibilidades de estabilidad. Aunque los procesos económicos globales sean lentos, abstractos, calculados en el inconsciente colectivo, funcionan como presagios. Y el presagio, por definición, nos conecta con el miedo. También debemos reconocer que vivimos en una época donde los relatos exagerados se consumen más rápido que los hechos. Así, cualquier intento de un país de fortalecer su moneda puede convertirse en un titular alarmista. Cualquier tensión diplomática puede sonar amenaza directa. Y aunque la realidad sea mucho más matizada, los seres humanos reaccionamos primero emocionalmente y solo después racionalizamos. Lo cierto es que el mundo multipolar no es una tragedia ni un caos, sino una transición natural. Las civilizaciones siempre han cambiado de centros de poder, de influencias, de estructuras económicas. El presente no es distinto, se trata de un reacomodamiento, de un tablero que se reconstruye. Pero lo que sí es distinto es cómo lo vivimos emocionalmente. Nunca antes en la historia el ciudadano común estuvo tan expuesto a información constante, inmediata y muchas veces amplificada. Por eso, cuando un país toma decisiones económicas que antes parecían impensadas, no. Solo se altera el mapa financiero, se altera la percepción global de estabilidad. Y esa percepción, aunque no siempre coincide con la realidad, tiene un impacto profundo en el estado emocional social. La ansiedad por el futuro, la preocupación por el trabajo, la tensión frente a lo impredecible, todo eso se alimenta de estas transformaciones. El desafío es aprender a mirar estos cambios sin caer en la fantasía del colapso. Entender que la economía mundial no es un castillo frágil listo para derrumbarse, sino una estructura que se adapta, se mueve, se transforma. Lo que hoy parece un temblor, mañana puede convertirse en una nueva forma de equilibrio. Lo más importante es recordar que los movimientos globales no se traducen en cambios drásticos inmediatos en la vida cotidiana. Las transiciones económicas llevan años, incluso décadas. Por eso, aunque las noticias generen impacto emocional, tenemos la responsabilidad de no permitir que ese impacto se convierta en miedo paralizante. El mundo multipolar no anuncia un fin, sino una evolución. Y como toda evolución, genera inquietud, pero también oportunidad. Oportunidad para que los países replanteen su lugar, para que las sociedades busquen nuevas formas de cooperación y para que cada individuo entienda que, aunque el escenario cambie, su vida no está condenada a la incertidumbre. La clave está en no confundir movimiento con amenaza. El mundo no está rompiéndose, está reorganizándose. Y la madurez emocional consiste en observar ese proceso sin sentir que cada cambio global
pone en riesgo nuestro propio destino, porque la estabilidad no se construye mirando el mapa geopolítico, sino encontrando un punto firme dentro de uno mismo. Cuando escuchamos noticias sobre tensiones internacionales, amenazas, disputas económicas o cambios en el orden mundial, solemos pensar que estamos analizando hechos externos, pero en realidad lo primero que hacemos es sentirlos. Antes de procesar la información, el cuerpo reacciona. Antes de entender, aparece un movimiento interno casi imperceptible que despierta inquietud. La geopolítica, aunque parezca algo lejano, toca fibras profundamente personales. Cada declaración, cada titular, cada insinuación, conflicto activa en nosotros una memoria emocional que tiene origen en nuestras propias experiencias, crisis que vivimos, momentos de pérdida, épocas de incertidumbre, temores heredados de nuestras familias, historias de precariedad o situaciones donde sentimos que la vida podía cambiar de un día para otro. Por eso, cuando el mundo tiembla, aunque sea a nivel diplomático, económico, algo dentro de nosotros tiembla también. La fragilidad emocional que surge en estos momentos no es un signo de debilidad, es una reacción natural. Nadie puede sentirse completamente estable cuando el discurso público se llena de tensión. Cuando se habla de amenazas o cuando se sugiere que el orden internacional podría cambiar, la sensación interna no es racional, es visceral. Es el eco de una pregunta que rara vez formulamos, pero que todos sentimos. ¿Qué va a pasar con mi vida? Porque lo que realmente nos asusta no es la geopolítica. Nos asusta perder nuestra rutina, nuestra seguridad, nuestra estabilidad emocional. La incertidumbre global nos confronta con nuestra propia vulnerabilidad. Cada persona, desde su lugar, interpreta esos movimientos según su historia. Alguien que vivió momentos de crisis económica tendrá una reacción distinta a quien creció en un entorno estable. Alguien que experimentó situaciones traumáticas verá peligro donde otros ven simple información. Y así, sin darnos cuenta, la geopolítica se cuela en nuestra vida emocional, modificando nuestro ánimo, nuestra energía, nuestra forma de afrontar el día a día. Este fenómeno tiene un fundamento psicológico profundo. La mente humana necesita sentir que el mundo es predecible para poder funcionar con calma. Cuando esa previsibilidad se rompe, aunque sea en el plano simbólico, la mente se inquieta. Se activa la ansiedad, esa sensación difusa que no siempre entiende de causas, pero sí de consecuencias. Muchos sienten que su foco disminuye, que duermen peor, que se irritan fácilmente o que les cuesta poner energía en sus proyectos. Y no lo relacionan con la tensión global, pero está ahí. La incertidumbre, incluso cuando no lo notamos, va erosionando lentamente el equilibrio emocional. El problema es que estos cambios suelen ser sutiles. La preocupación no aparece de golpe. Empieza con pequeños pensamientos. ¿Y si esto empeora? ¿Y si afecta mi trabajo? ¿Y si todo cambia? Es natural, es humano. Pero también es peligroso cuando no somos conscientes de lo que está sucediendo adentro, porque la incertidumbre prolongada desgasta. Y cuando el desgaste se acumula, la mente comienza a buscar explicaciones rápidas, narrativas simples que calmen el miedo. Allí aparecen las exageraciones, los rumores, las teorías simplistas que prometen respuestas, no porque sean verdaderas, sino porque son tranquilizadoras. Nos dan una ilusión de comprensión. Nos hacen sentir que estamos un paso adelante del caos. Sin embargo, esa búsqueda desesperada de certezas genera el efecto contrario, más ansiedad, más confusión, más fragilidad emocional. Por eso es importante reconocer lo que ocurre dentro de nosotros. Entender que no es la noticia en sí lo que nos afecta, sino el entramado emocional que se activa detrás de ella. Y que tenemos derecho a sentir miedo, pero también la responsabilidad de no quedarnos atrapados en él. La fragilidad emocional no es un signo de debilidad individual, es una consecuencia natural de un mundo que se mueve demasiado rápido y que expone a sus habitantes a una cantidad de información que ninguna mente está diseñada para procesar sin impacto. La verdadera fortaleza no está en ignorar lo que pasa, ni en endurecerse hasta no sentir nada. La fortaleza está en poder decir: esto me afecta, esto me mueve, esto me angustia, y aún así mantener un espacio interno donde la calma pueda existir. Porque comprender nuestros miedos nos permite manejarlos. Y manejar nuestros miedos nos permite atravesar un mundo cambiante, perder el equilibrio emocional que necesitamos para vivir nuestra propia vida
más allá de los movimientos del tablero global. Vivimos en un tiempo donde la información llega antes que la reflexión. Las noticias se presentan como urgencias, las opiniones como certezas y las interpretaciones como verdades absolutas. En medio de ese ruido se genera un fenómeno emocional muy particular, la distancia entre lo que se dice que está ocurriendo en el mundo y lo que realmente experimentamos en nuestra vida diaria. La narrativa mediática tiene un poder inmenso. Puede amplificar una tensión, destacar una frase, convertir un gesto diplomático en un presagio o transformar una declaración en un anuncio de conflicto. El problema no es informar, es la manera en que la información se presenta, rápida, intensa y muchas veces desconectada del ritmo emocional de las personas. Cuando las noticias hablan de amenazas, disputas económicas o escenarios de escalada internacional, uno siente que el mundo está en riesgo. Pero si mira por la ventana, ve algo muy distinto: niños yendo al colegio, el vecino regando las plantas, una pareja caminando de la mano. Esa contradicción genera un quiebre interno, un choque entre la vida real y la vida narrada. Y ese choque produce ansiedad, porque la mente humana está diseñada para interpretar el peligro a partir de señales concretas, un ruido fuerte, un olor extraño, un comportamiento amenazante. Pero cuando el peligro se comunica a través de palabras, gráficos, titulares y opiniones, la amenaza se vuelve difusa. No sabemos dónde está, ni qué tan real es, ni cómo nos puede afectar. Y ante lo difuso aparece la angustia. De pronto, muchos se encuentran viviendo en dos mundos: el mundo íntimo, donde todo parece estable, y el mundo informado, donde todo parece a punto de romperse. Esa dualidad desgasta. ¿Cómo sostener la calma cuando se dice que se avecinan cambios decisivos? ¿Cómo mantener la claridad cuando cada día surge una interpretación nueva? ¿Cómo confiar en la propia percepción cuando se repite que la tensión crece, aunque el día de uno transcurra con normalidad? Aquí aparece un punto fundamental. La narrativa mediática no es la realidad, es un recorte de la realidad. Y como todo recorte, enfatiza ciertas cosas y deja otras afuera. Pero la mente, especialmente cuando está vulnerable, tiende a creer que todo lo que se comunica tiene la misma relevancia que lo que vivimos. Y esa mezcla hace que una persona comience a sentirse afectada emocionalmente por escenarios que tal vez nunca lleguen a materializarse. Y si llegan, rara vez lo hacen tal cual se anticiparon. La tensión no viene solo de la información, sino de la velocidad. La velocidad no nos permite procesar, no nos deja digerir, no nos deja respirar. La angustia no aparece por la noticia, sino por la imposibilidad de asimilarla. El ruido constante no da tregua. Cada análisis contradice al anterior, cada experto aporta una lectura distinta, cada titular compite por nuestra atención, y al final uno termina atrapado en un estado de alerta permanente sin saber exactamente por qué. Pero la realidad, la verdadera, tiene otro ritmo. Y es allí donde podemos encontrar un ancla. En la vida cotidiana, los cambios profundos no se sienten de un día para otro. Se perciben de manera gradual. Se anuncian con pequeñas señales, no con explosiones mediáticas. La historia del mundo no avanza al ritmo del breaking news, avanza al ritmo de los procesos humanos, diplomáticos y económicos, que suelen ser más lentos, más complejos y más matizados de lo que cualquier titular puede explicar. El desafío emocional de este tiempo es aprender a vivir entre esas dos dimensiones. No negar la información, pero tampoco permitir que sustituya la realidad inmediata de nuestra vida. El equilibrio aparece cuando uno comprende que la información puede orientarnos, pero no debe paralizarnos. La narrativa mediática puede alertarnos, pero no debe invadirnos. Y la incertidumbre global puede preocuparnos, pero no debe convertirse en la única voz que guía nuestras emociones. Porque si permitimos que las noticias gobiernen nuestro mundo interno, terminaremos viviendo un conflicto que quizás nunca suceda, sacrificando la calma que sí existe en el presente por un miedo que solo habita en lo simbólico. La tarea entonces no es desconectarse del mundo, sino reconectarse con uno mismo, tomar aire, observar la realidad que nos rodea, sentir lo que realmente está ocurriendo en nuestras vidas y recordar la fortaleza emocional. No se construye apagando el mundo externo, sino interpretándolo sin perder el centro propio. Hay un momento en la vida en el que uno comprende que la estabilidad no puede depender del mundo externo. No porque el mundo sea malo o amenazante, sino porque es cambiante. Y lo que cambia constantemente rara vez puede ser nuestra fuente principal de tranquilidad. Sin embargo, nos educaron emocionalmente para creer lo contrario, que la calma llegará cuando todo allá afuera esté en orden, cuando los conflictos
disminuyan, cuando los gobiernos acierten, cuando la economía se estabilice o cuando los líderes mundiales dejen de enfrentarse. Esperar estabilidad del escenario internacional es como esperar que el mar se quede quieto para poder nadar. No va a pasar. La verdadera calma nace de otra parte, de aprender a sostenerse a uno mismo en medio de cualquier oleaje. En tiempos donde se anuncian riesgos, tensiones políticas o movimientos geoeconómicos, la mayoría de las personas siente que el mundo está fuera de control. Y cuando lo externo parece perder estabilidad, lo interno tiembla también. Pero ese temblor surge, en gran parte, porque confundimos dos realidades que funcionan de manera independiente. 1. Lo que ocurre en el mundo. 2. Lo que ocurre dentro de nosotros. El problema aparece cuando dejamos que lo primero determine lo segundo sin ningún filtro emocional. Cuando la noticia se convierte en estado de ánimo, el análisis se convierte en angustia y la especulación se convierte en miedo. La estabilidad emocional no consiste en ignorar lo que sucede. Consiste en no permitir que lo que sucede nos arrebate la capacidad de pensar, decidir y sentir con claridad. Para lograr esto, uno debe construir ciertas bases internas que funcionen como un refugio psicológico ante la imprevisibilidad global. 1. La base del presente. Volver a lo que realmente está ocurriendo en tu vida. Muchos temores se alimentan de escenarios que aún no existen. La mente, en su intento de protegernos, imagina peligros que todavía no son reales, pero el cuerpo solo puede vivir en un lugar, el ahora. A veces, la forma más poderosa de recuperar la estabilidad es simplemente observar lo concreto, tu hogar, tus relaciones, tus rutinas, tu trabajo, tus proyectos inmediatos. Es allí donde la vida sucede, y es allí donde uno recupera el control que el mundo externo parece arrebatar. 2. La base de la proporción. Distinguir lo que te involucra de lo que solo te informa. No todo lo que impacta al mundo impacta directamente tu vida. Esto no significa indiferencia, significa reconocer límites. La estabilidad nace cuando uno se permite decir: esto me preocupa, pero no me pertenece, por completo. Esto lo observo, pero no lo cargo sobre mis hombros. Esto lo sigo, pero no lo padezco. Es un acto de madurez emocional aprender a no adoptar como propios problemas que superan nuestra responsabilidad individual. 3. La base de la interpretación. Buscar información sin perder criterio. La narrativa mediática puede ser intensa, pero no tiene por qué ser decisiva para tu estado emocional. Una persona estable no es quien ignora las noticias, sino quien las interpreta. Saber que toda información es parcial y que todo análisis es relativo ayuda a no quedar atrapado en visiones catastróficas. La estabilidad no se trata de negar el peligro, sino de no sobredimensionarlo. Cuando uno aprende a contextualizar, el miedo pierde fuerza. 4. La base del autocuidado. Proteger tu mundo interno con hábitos sanos. Dormir bien, moverse, hablar con alguien de confianza, reducir la sobreexposición a pantallas, respirar, leer, tener una rutina. Estos actos sencillos estabilizan. El mundo puede ser impredecible, pero el cuerpo reconoce la calma de los hábitos. Cuando sostienes rutinas, tu sistema emocional se regula. Cuando no las tienes, la ansiedad se filtra con facilidad. 5. La base de la confianza. Recordar que la humanidad ha atravesado tiempo. Peores, cada generación ha tenido momentos de incertidumbre global. Cada época creyó que era la más peligrosa. Y, sin embargo, el mundo siguió avanzando, transformándose, adaptándose. No porque las tensiones desaparecieran, sino porque la humanidad tiene una capacidad extraordinaria para sobrevivir, reconstruir y crear nuevas oportunidades incluso en escenarios adversos. Esa memoria histórica también puede convertirse en tu memoria emocional. Si el mundo encontró norte antes, también lo hará ahora. La estabilidad emocional no consiste en blindarse del mundo, sino en no quebrarse cuando el mundo tiembla. Es un acto de responsabilidad afectiva hacia uno mismo, un compromiso íntimo, pase lo que pase afuera. Yo me sostengo adentro, porque la verdadera calma no se trata de esperar que el mundo se ordene, sino de aprender a ser un ser humano en paz en un mundo en movimiento. Y hasta aquí llegamos hoy. Si este episodio te ayudó a entender un poco más el mundo y un poco más tu propio mundo interno, entonces ya valió la pena. Recordá algo: en medio del ruido global, tu calma sigue siendo tu territorio más sagrado. Si te gustó este contenido, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Y como siempre, te leo en los comentarios
¿Qué te dejó este episodio? ¿Qué parte conectó más con vos? Gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Cuídate y cuida tu paz.